si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Cómo está, gente? Estamos otra vez aquí compartiendo con ustedes esta reflexión a mitad de semana y es una alegría estar con ustedes, como siempre lo decimos. Así que estamos aquí con la pastora. Si quiere presentar, pastora. Sí, es un privilegio compartir estos momentos. De todo corazón, es una alegría poder compartir en el living de nuestra casa y espero que vos también estés en tu living. Muy bien, pero si no estás en el living, igual escuchás, ¿sí? Si estás en la cocina o en algún otro lugar, porque no es imprescindible el lugar donde estamos. Queremos seguir reflexionando sobre la carta a los Efesios, porque, como dijimos cuando comenzamos, es muy importante su contenido, y hoy vamos a continuar. Hemos estado hablando de lo que era la adopción, de lo que Pablo tenía en mente al pensar en la patria potestad o el dominio que tenía el padre sobre los hijos. Y hoy queremos seguir con ese pasaje en capítulo 1 y nos tocaría el versículo 7. ¿Es así, pastora? Sí, dice el versículo 7, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y este pasaje tiene dos, en especial el versículo 7, dos palabras que son base de la fe cristiana. Una es redención y la otra es perdón. Debido a que son muy ricas, solo vamos a quedarnos con redención en esta tarde. Y vamos a pensar un poquito en la palabra redención entonces, y en el término griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Esta palabra es apolitrón. En realidad significa o se usa para cualquier expresión en cuanto a rescatar a una persona de alguna situación. Podemos decir, por ejemplo, que es alguien que es rescatado como prisionero de guerra. ¿Saben? Cuando terminan las guerras, se vuelve a tratar de rescatar a los soldados que fueron tomados prisioneros, y este término se usa en ese sentido, pero también se usa en el sentido, por ejemplo, de rescatar a alguien que está en una situación de muerte, ¿sí? Está condenado a muerte y tiene que ser rescatado de alguna manera de esa pena. También se usa con el tema de rescatar, o cuando se rescató al pueblo de Israel estando cautivo en Egipto, cuando Moisés va y los rescata, también aparece este término. Y de cualquier otra situación difícil, complicada, que esté una persona que esté siendo presionada, que esté siendo, esclavizada con alguna situación o con algún problema, y el término entonces de rescatarla de esa situación para traerlo nuevamente a la libertad
o traerlo a una situación mucho mejor. Eso sí, nosotros en Él, en Jesús, en Él y por medio de Él, nosotros tenemos redención. Es decir, Él pagó el rescate con su sangre a nuestro favor. Él nos rescató y eliminó la maldición de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que Jesús viniera, la gente estaba oprimida por todas las demandas de la ley y todos los detalles de la ley que habían hecho el pueblo judío. Y entonces viene Jesús y paga el rescate. No es que no cumplimos la ley, sino que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Él nos da libertad de la esclavitud del pecado. Pero nos liberta a todos aquellos que creen en Él. Y otro aspecto interesante de esto es que esa persona que está en esa situación de la cual tiene que ser rescatado, como dijo la pastora, se paga un precio por eso, ¿sí? Se paga un precio para que la persona sea rescatada. Si es un prisionero de guerra, o hay que pagar dinero o hay que entregar otros prisioneros que tomaron, ¿sí? Se hace un canje de personas, ¿sí? Un trueque de personas, se entrega a los prisioneros que tiene un país y se recibe los otros, y es un precio que aquel que está en la situación difícil, en la situación, digamos, que tiene que ser rescatado, no puede pagar por sí mismo. Es incapaz de liberarse por sí mismo. Claro. Y vos tenés una experiencia que es como estar en un pozo y que nadie te puede sacar. Solamente, como decían los grandes pensadores, un poder superior, una mano de arriba que te saque del pozo. Pensábamos y estudiábamos este pasaje, yo me acordé de una experiencia que tuve cuando era joven, era prácticamente un adolescente. Nosotros vivíamos en el campo y era una comuna muy pobre allí, muy chica, prácticamente no era una comuna, era una comisión de fomento. Entonces había un cementerio y se murió una persona. Y normalmente cuando se moría una persona no había a quien ir a decirle hágase cargo. Entonces los parientes, los amigos se ocupaban de sepultarlo. Sí, sepultarlo. Y por supuesto ellos tenían que cavar la fosa, preparar todo para enterrar a la persona, ya sea un pariente o ya sea un amigo. Se lo velaba en la casa, con bastante alcohol y otras cosas, ¿no? Era la costumbre. Y bueno, falleció un hombre ahí y los amigos, 2 de ellos o 3, fueron a hacer el pozo en el cementerio para poder sepultarlo. Ya habían cavado hasta 1 metro más o menos ahí, y en ese momento se largó a llover, esas lluvias acá de Misiones que realmente, ¿no es cierto?, diluviaba. Y por supuesto los muchachos, como estaban ahí, no podían estar en el velorio, en donde se compartía, qué sé yo, algún vino, alguna cosa por el estilo, se habían llevado una botella de caña, ¿no? De esa caña se tomaba de alcohol. Y empezaron a tomar mientras seguían cavando el pozo y arreglando el pozo. Se largó a llover y ellos tenían que terminar el pozo, no podían dejarlo a medio hacer ahí. Por más que llovía, tuvieron que seguir trabajando mientras llovía. La cuestión que es, caña de por medio, siguieron cavando el pozo, pero cuando quisieron salir del pozo no podían salir, los dos estaban bandeados de alcohol. Y mi papá tenía un jeep de esos doble tracción, de esos Willys guerreros. Y tuvimos que ir a buscarlo porque como llovía, ni un otro auto podía ir a buscar el ataúd. Así que fuimos yo y mi hermano y cargamos el ataúd como pudimos ahí atrás, porque el jeepcito ese era bastante corto. Y lo trajimos al cementerio junto con toda la gente que venía, ya se habían adelantado ellos. Y cuando llegamos al cementerio, bueno, encontramos a los 2 muchachos metidos en el pozo.
y alrededor del pozo así estaba todo lustrado, ¿sí? De tanto que intentaban agarrarse de algún lugar para salir, pero no podían. Y como estaban bastante mamados, no, tampoco podían uno ponerse sobre los hombros del otro para subir porque no estaban en condiciones, así que estaban ahí metidos hasta que llegamos nosotros y le tuvimos que tirar una soga porque estaban todos embarrados, las manos, todo de estar ahí chapoteando en el agua, pues ya había juntado agua abajo el pozo también. Y bueno, con mi hermano entre los dos los tiramos con la soga y los sacamos del pozo porque casi arrastrando, porque ellos estaban sin mucha fuerza, porque claro, el litro de caña hacía su efecto, ¿no? Bueno, es decir, era un ejemplo de dos que no podían salir del pozo sin ayuda exterior. Muy bien, ¿no? Queda bien claro que el término redención es aquel que es incapaz de liberarse por sí mismo y lo redimen, o también se aplica a una deuda que jamás podría pagar. Ajá. Y Dios dice que aunque estés en el pozo, yo lo grafiqué acá, aunque estés en un pozo hundido, Él está dispuesto. Los pensadores decían que un poder superior, y es verdad, Dios con su mano te saca y te levanta del pozo de muerte, del pozo de la desesperación. Y yo grafiqué acá la mano de Dios entrando y sacándolo a la superficie, porque no podés salir solo. Y Séneca tenía un dicho, ¿no? Él decía que lo terrible era que el hombre odia sus vicios, los odia por un lado, pero por otro lado ama sus vicios. Y en esta complejidad no puede salir solo. Claro, nosotros creo que lo vemos a menudo en personas que por ahí tienen vicios, ¿no? Ya sea droga, alcohol, juego u otros, que por un lado ellos saben que eso le está destruyendo, le está llevando por mal camino y de alguna manera quieren dejar, casi siempre dicen, yo sé que voy a dejar esto, yo dejo cuando quiero, yo paro cuando quiero, pero la realidad es otra, ¿no es cierto? Es muy diferente. En realidad ellos están tratando de salir con sus fuerzas, pero no pueden salir porque, como bien decía Séneca, ¿no? Por un lado odian eso que sabe que está destruyendo su familia, su economía, un montón de cosas más, pero no tienen la fuerza para salir y porque siguen amando, siguen cayendo en esa situación y no pueden salir de ella. Muy bien, y Cristo es el único que pagó el precio y que puede pagar el precio de nuestra libertad. Esa es la verdad. Y en estos momentos hemos invitado a un joven que él tuvo una experiencia especial con Dios y él tuvo la mano de Dios que lo levantó. Así es, así que vamos a invitar a Jonathan que venga. Estamos contentos de contar con vos y gracias porque aún con lluvia pudiste salir, sé que caminaste y viniste, así que gracias. Queremos saber cómo es tu nombre. Me llamo Jonathan Iván Ayar. ¿Cuántos años tenés? Tengo 24 años. ¿Sos soltero o casado? No, soy casado. Ya va a ser 4 años ahora el 16 del 12 de diciembre. Va a ser 4 años de casado. 4 años de casado. Sí. ¿Tenés hijos? Sí, tengo 4 hijos. 4 hijos. 3 nenas y un varoncito. Qué bueno. ¿Cuánto hace que conociste a Jesús, Jonathan? Y va a ser 5 años casi. 5 años. Sí, aproximadamente 5 años. ¿Y qué fue lo que te trajo? ¿Cuál fue la situación antes de conocerlo? ¿Cómo era tu situación? Y bueno, mi situación sin Cristo fue muy complicada. Yo estuve en las drogas por mucho tiempo, desde muy temprana edad. Y bueno, a los 15, casi 16 años, salí de mi casa, fui a vivir solo. Y bueno, y ahí cada vez mi vida iba empeorando. Me metí cada vez más en las drogas. Yo cuando quería salir parece que era el peor.
Tengo mi esposa Janina, que ella se crió o sea, ella de chiquita, sus padres fueron cristianos y le llevaban a la iglesia y todo. Y bueno, y yo a ella la hacía sufrir mucho. Yo llegaba a mi trabajo y al ratito ya buscaba la manera para discutir con ella para poder salir. Y bueno, me iba y juntaba lo que era mi junta de antes, diría yo. Y bueno, nos empezábamos a drogar, a tomar, y así cada vez peor, cada vez peor. Y hasta que después llegó un punto que ya no me conformaba con nada. Quería pelear, de todo quería hacer. Y bueno, llegó un momento que la discusión con mi esposa acá eran peores, pero no porque ella discutía conmigo, sino que yo buscaba discusiones con ella. Y bueno, después con el tiempo empecé a vender drogas, que eso me llevó al caos en mi hogar, en mi familia. Ya yo vivía con mi suegro en ese tiempo porque no tenía un hogar propio. Y bueno, ya discutía con él, con mi suegra y con mi esposa. Llegaba a veces a las 1 o 2 de la mañana, en vez de pedirle permiso a mi esposa para pasar, yo agarraba y soqueaba todas las puertas. Era un desastre mi vida. El diablo en verdad estaba dominando mi vida. ¿Y cómo te sentías vos en tu parte interior con todo eso? ¿Vos te sentías bien? ¿Te sentías mal? No, yo me sentía mal. Me sentía muy mal cuando yo hacía algo malo. Yo sabía que estaba mal. Pero como que yo decía, cuando yo me daban cuenta ya era tarde. Y yo decía, yo quiero cambiar. Y al otro día me levantaba, en vez de fumar menos, fumaba más. En vez de drogarme menos, me drogaba más. Vos te proponías que vos querías salir, vos querías cambiar, vos te proponías, dices, no voy a hacer más esto, voy a ser diferente, sí. ¿o no? Sí, yo me proponía, sí. Pero En realidad, primero cuando el mundo me llevó a todas esas cosas, yo en el principio no, pero después cuando ya llegó un punto crítico de mi vida, que yo dije, no puede ser así, porque teniendo hijos, ya tengo que cambiar. Y ahí empezó como que Dios empezó a hablar a mi vida. Yo quería cambiar en realidad y no sabía cómo era la manera. Y entonces al otro día me levantaba peor y peor, hasta que un día, viendo la vida así sin color, en blanco y negro, dije un día, yo no puedo más. Yo me voy a quitar mi vida. Y estaba decidido. Yo en ese tiempo tenía un revólver. Y bueno, me quise quitar mi vida. Yo me acuerdo que dije a las 1 de la noche por ahí, yo voy a preparar todo, voy a ir, me voy de mi casa y voy a visitar a mis padres. Y ese día me voy a quitar mi vida. Y bueno, agarré mis cosas muy temprano, eso fue un jueves. Agarré una mochila con pocas cosas porque yo ya sabía lo que iba a hacer. Y me fui de mi casa. Y me fui y le visité a mis padres. Mis padres en ese entonces eran cristianos hasta el día de hoy. Y se iban al centro familiar. Y mis hermanos, todos. Y bueno, pasé con mis padres, con mis hermanos, pero menos con uno. Se llama Matías. Nosotros nos criamos juntos y andábamos juntos por todos lados. Y bueno, justo ya eran las 6 de la tarde más o menos. Y él llegó, mi hermano. Y me dijo, hermano, ¿cómo andás? Vamos como unos choris, me dijo, en la casa de un amigo. Y se me prendió la lamparita y dije, bueno, paso con él ese rato y me voy y me quito la vida. Yo estaba decidido porque yo ya no le encontraba sentido a la vida. Mi vida era todo, ya no sabía ni la hora, ni el día, era como ya no tenía sentido, no. Vivía, pero en verdad no vivía, no sé si me explico. Estaba muerto. Te parecía que no había salida. Exacto. Y bueno, y ese día me fui. Me fui a comer el choripán con mi hermano en la casa de un amigo. Y bueno, ahí me encontré que era una célula. La choripaneada en la casa de Beto era una célula. Bueno, y después apareció Jorge Adrián y me iba a saludar y yo le pasé la mano.
y él me abrazó. Y eso fue como que ahí me quebré, ¿viste? Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Me habló de Dios. Y bueno, yo solo pedía perdón nomás. Solo pedía perdón y perdón y perdón. Porque como que Dios me hizo ver 1.000.000 de cosas en un segundo. Todo lo que estaba bien, todo lo que estaba mal. Lo que hice, lo que no hice. Y muchísimas cosas me mostró en ese día. Y bueno, yo tuve un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal en donde Él me habló, en donde yo pude escuchar su voz. En donde Él me dijo que Él sí estaba para mí. Que Él me iba a sacar de donde yo estaba. Y como que cayó algo muy pesado que yo tenía llevando. Y bueno, y eso hacía que yo solo llore. Solo lloraba y lloraba y lloraba. Y bueno, le acepté a Cristo ese día en mi corazón. Y cuando le acepté a Él, ahí como que ya todo cambió. Ya me sentí aliviado. Como que mi vida cambió todo en un segundo. Y bueno, ya ni pensé que yo me había ido de mi casa, que me quería quitar la vida, que no pensé en nada, eso solo me reía, ya estaba lleno de gozo. Y bueno, me fui a la casa de mi mamá porque yo me había ido de mi casa. Me fui a la casa de mis padres y me llama mi esposa. Johnny me dice, no vengas tarde, me dice. Bueno, volví a mi casa. Ese mismo jueves, ya Dios restauró todo. Y bueno. ¿Y cómo es tu vida ahora después de esa experiencia? Y bueno, y después de eso, que eso fue un jueves, a los 3 días me tocó un retiro largo. Y sábado y domingo me bauticé. Y el lunes, cuando yo volví a casa, yo dije, Señor, ¿cómo yo hago con toda esta junta que yo tenía? Mi casa se llenaba de juntas. Y dije yo, ¿cómo hago? Porque ellos van a venir, ¿qué le digo? No vendo más esto, no hago más esto. Y el Señor me sorprendió porque llegó el lunes, nadie martes, nadie miércoles, nadie. Una semana, 2 semanas, meses, y nunca apareció nadie. Y bueno, ellos pasaban por enfrente de mi casa y me saludaban como que yo era un hombre nomás que ni me conocía ni nada. Y ahí Dios me empezó a sorprender a mí, ¿viste? Y bueno. ¿Cómo fue tu vida familiar a partir de eso, con tu señora, con tus hijos? Y excelente, la verdad que yo volví de mi casa ese día del retiro, le pedí perdón a mi esposa, a mis hijas, a mi suegro, a mi suegra, a todo, porque yo tenía problemas con mucha gente y a todos le pedí perdón. Y ahí Dios empezó a restaurar mi vida, mi matrimonio, en mi casa. Yo de ganar 4.000, 5.000 pesos en ese tiempo haciendo malas cosas, pasé a ganar 1.000 pesos por día. Pero llegaban los fines de semana y me sobraba. Siempre me sobraba. Empecé a ser fiel a Dios con los diezmos, con las ofrendas. Ahí Dios me empezó a sorprender. Y pasaron 3 meses. Y bueno, yo me iba a los cultos con mis nenas, a veces en día de lluvia nos mojábamos. Le dije, Señor, yo necesito una movilidad, una moto, algo para yo ir con mi esposa por lo menos. Y bueno, Él me sorprendió y mi suegro un día me llama y me dice, Johnny, acá tienes un auto para vos. Págame cuando vos puedas. Y bueno, eso fue una gran experiencia para mí porque Dios me dijo, tomá, quédate tranquilo. Dios es fiel. Yo, con tantas cosas que Él hizo en mi vida, yo hoy siento que si yo estoy fuera de Él, lejos de Él, en un momento mi vida se puede acabar de vuelta. Porque Él me sacó de un pozo en donde yo nunca pensé salir. En donde yo dije, no, acá no salgo. Porque años luché para salir y cada vez era peor. Y lo que yo no pude hacer en años, Dios hizo en cuestión de días. Amén. Bien. Y bueno, así fue mi vida y dejé de tomar, de fumar, de drogarme. Dejé todo, pero en días, no en semanas ni meses, en días. Dios de verdad me cambió la vida, me sorprendió. Hizo un milagro. Un milagro, pero un milagro. Sí. Sí, Dios me cambió la vida. Amén. Ahora estoy muy contento con el Señor porque Él siempre me muestra su fidelidad en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, con mis vecinos, en donde yo quiera que vaya, Dios siempre me respalda. Muy bien, muchas gracias Johnny por compartirnos esto, porque esto certifica en forma práctica lo que la Biblia enseña en cuanto a lo que Dios hace en la vida de las personas cuando se entregan a Él. Dios puede hacer de una vida despreciable y mala
en una persona buena y de bien. Muy bien, y si vos que nos estás escuchando allí en tu casa, tal vez estás pasando alguna situación parecida o tenés un familiar que está pasando esta situación parecida a la que pasó Johnny, estamos hablando del rescate. Cristo lo rescató a él y puede rescatar, nos ha rescatado a todos aquellos que creímos en él y le entregamos nuestra vida a él, y él está dispuesto a rescatar a cada uno de aquellos que también quiere creer y aceptar a Jesús. Así que si vos tenés algo aún que poner a los pies de Jesús, alguna cosa que necesitas, de la cual necesitas que Jesús te rescate, a lo mejor no es algo tan grande como lo de Johnny, pero todos tenemos algunas cositas que a veces necesitamos, que el poder de Dios, la mano de afuera, nos saque, porque tal vez nosotros decimos, sí, yo voy a salir de esto, pero realmente no logramos salir. Pero podemos confiar en Jesús, que Él te va a sacar, te va a rescatar con su sangre, como dice el pasaje que hemos leído, y te va a sacar de esa situación. ¿No es así, pastora? Sí, y si nunca lo aceptaste a Cristo, aceptalo, es el único que te puede dar libertad. Y si vos ya fuiste libertado, ya entregaste tu vida a Jesús, pero tal vez te olvidás que Jesús pagó tu libertad. Yo quiero que pongas en tu mente y te grabes y siempre recuerdes que Jesús pagó tu libertad, pagó lo que costaba tu libertad, y que dejes caer las cadenas que tal vez en algunas cosas te están atando. Ese es lo que quiero decirte en este momento. Si todavía tenés cadenas que te atan y te olvidaste que Jesús ya te libertó, es momento de dejar caer las cadenas y sentirte y tomar la libertad de Jesucristo. Y otra cosita que quiero compartir, que veo a menudo, que hay personas que Jesús las rescata de cierta situación, de un entorno, pero Jonathan dijo algo interesante: yo no quiero volver nunca para atrás. Y hay personas que a veces tienden a volver para atrás, y eso es triste. Dios les ha sacado, les ha liberado, por un tiempo sí asisten a una iglesia, a una célula, comparten, están con el Señor, y de repente el diablo le pone alguna duda, alguna cuestión, y vuelven para atrás. Y yo creo que es triste. Un poco pasaba con el pueblo de Israel, que cuando tuvieron alguna dificultad querían volver a Egipto, a la esclavitud, ¿sí? Y mi hermano, yo quisiera decirte, si Cristo te liberó, prometete no volver a lo mismo, no volver a ser esclavo. Es algo que también Pablo le escribe a los Gálatas, ¿sí? Como ustedes, empezando con lo espiritual, ahora quieren volver otra vez para atrás a lo que antes era. No permitas nunca que el diablo te haga volver, porque Cristo pagó tu rescate y vos sos un hijo de Dios rescatado con su sangre. Deja caer las cadenas. Vamos a orar, ¿sí? Okay. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Jesús, porque pagaste con tu sangre en la cruz nuestra libertad. Te pedimos que tú nos hagas recordar que tú ya pagaste el precio y cancelaste nuestra deuda, y no necesitamos estar encadenados. Te entregamos nuestra vida completamente y te pedimos que tú nos limpies de todo pecado. Perdónanos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buena semana. Que puedan seguir disfrutando de la redención que Cristo nos ha dado, y que Dios les bendiga y les acompañe en todo momento. Amén. Nos vemos, ¿sí?, próximamente. Y gracias por compartir con nosotros, y gracias a Jonathan por haber estado con nosotros.